La música y la danza fueron mis compañeras de vida hasta que pasó algo que lo cambió todo. Soy Claudine Ibarra y estoy feliz de que te unas a mi podcast La vida que quieres, desde el que te ayudaré a superarte, conseguir tus metas y dirigir tu vida hacia el bienestar y el éxito. Si quieres saber más sobre mí y sobre mi trabajo, visita mi web claudineibarra.com. Todo pasa por algo. Y si estás aquí acompañándome, espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una semana más. Aquí estoy, micrófono en mano, dispuesta a darte pautas, a ayudarte en este camino hacia la vida que quieres. Y hoy toca hablar de un tema que tenía muchas ganas desde hace tiempo, que es de la comida y de emociones. Como siempre, las emociones ahí con el papel protagonista que tienen además. Y claro, aquí hablamos de que las vamos a vincular estrechamente además con el tema alimentación, comida, porque no podría ser de otra manera. Así que vamos allá, espero que toda la información que te pueda dar, incluso los ejercicios prácticos o la manera de llevar a cabo estrategias que te puedan servir para tu caso personal, bueno, pues espero que te ayuden y que consigas hacer los cambios que necesites. En primer lugar, te voy a contar realmente qué tiene que ver las emociones con la comida. Se influyen mutuamente, esto es así, y esto es por una cuestión incluso de neurotransmisores. La liberación de endorfinas o dopamina en el cerebro produce una intensa sensación de placer. Y en el caso, por ejemplo, de los hidratos de carbono y de las grasas, pues como operan en el metabolismo hormonal, en ambos casos el desencadenante es un alimento apetecible. Los alimentos ricos en grasas, como el helado, por ejemplo, puede activar sustancias químicas corporales que crean esa sensación de satisfacción, de logro, de placer, ¿no? Por ponerle un nombre. Y si lo piensas, sí que te puedes consolar comiendo un helado, pero nadie se consuela comiendo apio o zanahorias. Esto es así. Y este rasgo casi adictivo puede hacer que volvamos a refugiarnos en esos alimentos cuando volvamos a sentirnos mal. Te metes en un círculo vicioso en el que el peligro es pues hacerlo rutinario y que se convierta en algo de lo que no pueda salir o de lo que te resulte difícil salir. El placer de la comida representa para la mayoría de personas un componente fundamental de la calidad de vida, por delante de las buenas películas y de las aficiones, entre otras cosas. Pero vamos al grano. ¿Cuándo se convierte esta relación, emociones-comida, en algo peligroso? Bueno, pues se convierte en algo peligroso cuando se come emocionalmente. Es decir, cuando usas la comida como forma de afrontar las emociones en lugar de como forma de calmar el hambre. ¿A quién no le ha pasado que ha acabado una bolsa entera de patatas fritas solo por aburrimiento? ¿O que te has zampado una galleta tras otra mientras estabas preparándote para un examen? Te suena, ¿verdad? Eso es lo que se llama hambre emocional. Y es un trastorno alimentario. Es ese trastorno que hace que sientas una gran necesidad por comer, de forma impulsiva y descontrolada, y de manera inconsciente te lleva a confundir los sentimientos con el hambre. Se podría decir que actúa como anestesia ante lo que sientes. Realmente consiste en utilizar la comida para sentirte mejor. Y seguro que lo puedes identificar en estos ejemplos como el que te he puesto de las patatas fritas, porque es algo que se convierte en descontrol. Y en realidad es un tipo de ansiedad. La ansiedad es lo que te hace comer, aunque no tengas apetito, y lo haces para, de alguna manera, gestionar esos problemas o esas emociones negativas, o conseguir esa sensación de placer. Además, comer emocionalmente puede ser un patrón aprendido. No sé si recuerdas, si te ha pasado o tienes algún ejemplo de ese niño que consigue algo o algún logro importante y le dan como recompensa un dulce, ¿no? O al típico niño que se pone a llorar y para que deje de llorar,
pues le dan galletas. Son esas galletas al consuelo, ¿no? Entonces, esto lo que hace es crear un patrón de conducta que tú aprendes y que luego, en tu edad adulta, sigas repitiendo, porque es algo que has grabado, que has aprendido, ¿no? Entonces, ¿qué provoca el atracón, vamos a llamarlo así, el atracón emocional? Bueno, pues algunas de las emociones que nos llevan a comer de forma frecuente son, por supuesto, el aburrimiento. También la soledad, incluso, la ansiedad, la ira, el estrés, el enfado, la depresión. ¿Cuántas personas conocemos que con la depresión, bueno, pues se refugian en la comida, ¿no? Incluso la baja autoestima. Todas estas emociones son el mejor caldo de cultivo para provocar estos atracones emocionales. Porque además, sentir hambre no es lo mismo que tener hambre. En estos momentos, ¿no?, de aburrimiento o de soledad o de enfado, tú no tienes hambre, sino que buscas ese refugio, ¿no? Esa sensación de placer o quieres un poco cubrir o anestesiar esa sensación negativa con la comida. El problema de comer emocionalmente es que cuando acaba el placer de comer, porque realmente te produce placer, las emociones que lo desencadenan permanecen. Y además, a menudo te vas a sentir pues con culpa, mal, ¿no? Por haber comido mucho, porque se tiende a comer más de lo normal, o a tomar comida basura o comida llena de grasa, de azúcar. Entonces, realmente no resuelves y además el final es que te sientes peor. Y es muy común tener ese sentimiento de culpa cuando el estado de ánimo además no mejora después del atracón y surge esa sensación pues de tristeza, de frustración, de decepción también. Y bueno, pues te quedas ahí atrapado en ese círculo vicioso. Para mí lo más peligroso es que se convierta en costumbre comer sin sentido, que lo llegues a hacer rutinario y esto te lleve pues a sobrepeso, sin duda, o incluso a obesidad y te puede llegar a llevar a trastornos alimentarios como la bulimia o la anorexia. Así que no es tanto el que un día por tristeza o por aburrimiento te puedas pegar un atracón, eso, bueno, pues a priori no tendría por qué suponer ningún peligro, pero sí que eso se convierta en una práctica, en una conducta que tú lleves a cabo cada vez que tengas estas emociones, bueno, pues para buscarlas como salvavidas. Así que aquí voy con las claves para acabar con ese hambre emocional y para que tengas más o menos unas pautas claras y puedas resolver el problema si es que te has visto alguna vez en esta situación y bueno, pues tengas una ruta, ¿no?, más clara para poder cortar este patrón de conducta, como digo. Una de las primeras cosas que deberías hacer es entender qué desencadena la conducta de comer emocionalmente, porque eso sí que te va a ayudar a seguir los pasos necesarios para dejar de hacerlo. Y además hay datos bastante claros que te dan la pista de si tu hambre es física o emocional. En el hambre física, aparece gradualmente y se puede postergar. Se puede satisfacer con cualquier comida. Puedes dejar de comer cuando te sientes satisfecho y además no causa sentimientos de culpa. Ahí tienes estas claves para identificar si realmente es un hambre que tú quieres satisfacer porque tienes hambre real. El hambre emocional, en cambio, con ese hambre sientes necesidad urgente de comer. Esto es muy común. Además, causa un deseo de comer algo en especial, como te digo, pues tipo pizza o helado, pues alimentos ultraprocesados, llenos de azúcar y bueno, pues que provoquen que esos neurotransmisores se activen y te generen esa sensación de bienestar o de placer. Comes más de lo normal y causa un sentimiento de culpa al terminar de comer. Bueno, pues con estos datos
puedes más o menos valorar si realmente tu hambre es física o emocional. ¿Qué más podemos hacer después de identificar o detectar nuestro tipo de hambre? En general, ocupar tu mente, porque así es más fácil controlar el hambre emocional, ¿no? En el caso de que sea hambre emocional. Y puedes hacer prácticas de acorde con tu estilo de vida, con lo que te venga bien y lo que puedas hacer. Podría ser desde salir a dar una vuelta hasta llamar a alguien o mandarle un mensaje, hacer alguna actividad, algún deporte, o sea, todas estas cosas que ayuden a ocupar tu mente y a no tirarte a la bolsa de patatas o al bollo. Por supuesto, otras técnicas de relajación o de respiración pues también ayudan. A veces simplemente comparar y no dejarnos llevar por ese primer impulso va a ser suficiente para no entrar en el círculo, en ese ciclo en el que ya una vez que entramos no podemos parar o es más difícil parar. Y por supuesto, pedir ayuda a un experto para romper el ciclo de comer emocionalmente, porque ya sea un terapeuta que te ayude en la gestión de emociones, un nutricionista que te ayude a identificar tus patrones alimentarios y a seguir una dieta mejor, o incluso un entrenador físico, o sea, cualquier experto que tenga esa especialidad o ese vínculo con la comida y con las emociones y que te ayude en lo que tú realmente necesitas, bueno, pues va a ser algo que te va a facilitar el camino, porque a veces uno solo no es capaz o no sabe ver el problema real. Pero puedes probar a hacer esta sustitución de comer emocionalmente, cambiarlo por otra actividad y probar, pues ya sea, como te digo, una actividad relajante o agradable o algo que te ayude a desahogarte, o ya sea hablar con un amigo, darte una vuelta, o incluso muchas veces el cansancio, que el cansancio se puede confundir muy fácilmente con el hambre. Pues si estás cansado, replantearte tu horario de acostarte por las noches y crear rutinas con las que colabores, ¿no? Para no ser una víctima, ¿no? De ese hambre emocional que te está machacando y que te está engañando y te sientes, bueno, pues que no puedes hacer mucho y como ves, sí que se pueden hacer cosas. Y algo que me gusta también mucho que puedes practicar es hacer un diario sobre la relación de tus comidas y estados de ánimo. Desde anotar qué comes, las cantidades, cuánto comes, cómo te sientes mientras comes, porque muchas veces si no hacemos este análisis, esta autorreflexión, no somos capaces de detectar que a lo mejor estamos comiendo por aburrimiento o a lo mejor lo contrario, también emociones positivas como la alegría, la euforia, te hacen comer y también existe este hambre social, ¿no? Cuando nos juntamos con personas y nos lo estamos pasando bien, la mejor excusa es la comida. Pues quizás detectas que cada vez que estás contento, que te juntas con amigos y que te lo quieres pasar bien, siempre está este tipo de comida descontrolada y poco saludable, pues bueno, siendo protagonista. Todo esto lo vas a detectar mejor si tomas lápiz y papel y lo escribes, porque es la manera de saber en qué patrones de conducta estás repitiendo, en qué momento comes o dejas de comer y qué sientes. Sobre todo poner ahí la emoción también, ¿no? Y así pues también detectas si estabas realmente hambriento o solo has comido para consolar esa emoción o para refugiarte ahí porque estás muy contento, todo lo contrario. Cualquier cosa, ya sea en positivo o en negativo, que te haga comer de forma descontrolada, va a ser algo que deberías resolver para que no se apodere de ti. Y a través de ese diario, pues vas a poder detectar patrones entre lo que sientes y lo que comes y esa información te va a servir para poder hacer cambios de conductas. Por último, insisto una vez más, para antes de reaccionar por impulso. Aprende a escucharte, porque a veces el estrés o las prisas no te permiten parar o reflexionar para reconocer ni cómo te sientes, ni para saber por qué haces las cosas, ni para qué las haces, porque vamos en piloto automático. Entonces,
simplemente parar y tomar una respiración y cambiar ese impulso de tirarte a la comida por algo mucho más saludable, pues te puede sorprender. Y es el primer paso, quizás a lo mejor no sea la panacea contra este mal, ¿no? Este problema, pero sí un primer paso que te va a ayudar a hacer los cambios que necesitas. Así que nada más, espero que te haya servido, que puedas detectar cuál es tu caso, en qué lado estás, si en ese hambre emocional o esa hambre física, o si has tenido algún episodio de estos que te cuento y bueno, ya tienes más información para poderla utilizar a tu favor. Y con ese deseo me despido hasta la semana que viene. Cuídate mucho. Chao. Muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, me ayudarías mucho dejándome un comentario, una reseña o compartiéndolo con personas que creas que les puede servir. Puedes escribirme a través de mi web claudineibarra.com y en mi cuenta de Instagram claudine.ibarra. Te espero en el próximo episodio para seguirte inspirando a crear la vida que quieres.